Oye, ¿y si las historias más famosas del mundo no fueron diseñadas para ser entendidas, sino precisamente para ocultar secretos a plena vista? Es una premisa fuerte, pero totalmente válida. Porque existe esta idea generalizada, digamos, de que buscar la verdad debería ser un proceso transparente y supercristalino. O sea, se planta una buena semilla, se riega y uno espera ver un jardín meticulosamente organizado, ¿no? Libre de cualquier engaño. Claro, el ideal perfecto. Exacto. Sin embargo, cuando se examinan de cerca las fuentes sobre la perspectiva bíblica del reino de los cielos, pues esa ilusión del jardín perfecto se desmorona por completo. Y se desmorona porque los textos describen algo muchísimo más complejo. Plantean un escenario que es básicamente la definición absoluta de un campo de batalla agrícola. Sí, sí. Uno donde la confusión visual no es un accidente, para nada. Es una característica fundamental del diseño de toda la narrativa. Pues bienvenidos a esta inmersión en las fuentes. Hoy vamos a explorar una idea que literalmente sacude 2000 años de tradiciones. Así es. Y nuestra misión en este análisis a fondo es desenredar este misterio. Queremos ver qué exactamente es el reino de los cielos, según estos textos antiguos, descubrir el verdadero motivo por el cual el Mesías decidió codificar sus enseñanzas y aprender cómo evitar la transformación en cizaña dentro de las comunidades de fe. Ese punto de la cizaña es vital. Aunque hay que aclarar desde el principio para nuestra audiencia que estas fuentes abordan temas doctrinales muy complejos y son bastante críticas hacia varios sistemas religiosos, tanto históricos como modernos. Muy críticas. Sí. Por eso, nuestro objetivo aquí no es tomar partido, sino simplemente desempacar de forma imparcial lo que estos textos revelan. Y para poder penetrar en esos misterios, el punto de partida obligatorio es comprender el mecanismo de entrega. O sea, el método de enseñanza en sí mismo es la primera barrera que hay que cruzar. Y ahí hay un mito enorme circulando por ahí, ¿verdad? Enorme. Porque la cultura popular siempre ha sostenido que el Mesías, conocido como Yeshua, usaba parábolas, o mashal en hebreo, como una especie de herramienta pedagógica de simplificación. Ajá, para hacer todo más fácil. Exactamente. La idea es que funcionaban como cuentos infantiles o fábulas sencillas para que la gente del campo pudiera captar conceptos teológicos elevadísimos sin ningún esfuerzo intelectual. Pero bueno, al leer las fuentes, la realidad es diametralmente opuesta. Las fuentes desmienten esa noción, pero categóricamente. Las parábolas no eran ilustraciones para facilitar la comprensión. Eran un sistema de encriptación súper sofisticado. ¡Wow! Encriptación. Literalmente. Funcionaban como un examen final anticipado para probar la condición del corazón humano. El texto original es bastante crudo al respecto, indicando que el propósito era que, viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan. Era un filtro deliberado. Espera. Déjame hacer una pausa aquí y plantear una objeción que seguro surge de inmediato para quienes nos escuchan. A ver, dime. ¿No resulta súper contradictorio que alguien que supuestamente trae un mensaje de salvación, un mensaje vital para la humanidad, decida codificarlo de tal manera que la inmensa mayoría de la gente se quede en la oscuridad? Digo, parece ir en contra de la idea de un rescate universal. Entiendo perfecto la duda. Y esa es la paradoja central que los textos intentan resolver. Las fuentes explican que esta codificación tenía un objetivo quirúrgico. ¿Quirúrgico en qué sentido? En el sentido de neutralizar el orgullo humano. Según esta perspectiva, la revelación celestial no es un premio para el intelecto humano, ni se le entrega a quien se acerca con arrogancia religiosa. El diseño del mensaje exige rendición, no agudeza mental. O sea, no es para el más listo de la clase. Para nada. Estaba codificado para que únicamente quienes tuvieran una disposición genuina, humilde y vulnerable pudieran acceder a la clave. Básicamente, se trataba de proteger la verdad de quienes inevitablemente la usarían para alimentar su propio ego, su estatus o su poder político. ¿Sabes? Esto me suena exactamente como el diseño de una sala de escape, un escape room. Uy, me encanta esa analogía. ¿Verdad? O sea, cuando uno entra a una de estas habitaciones, ve un montón de pistas completamente desordenadas. Y la única manera de obtener la llave para salir no es pavonearse frente a los demás fingiendo que uno sabe todo, sino admitir la completa ignorancia frente al organizador del juego y pedirle una pista. Es un ejemplo perfecto. Y el registro histórico que analizan las fuentes muestra precisamente esas dos reacciones ante el acertijo.
Por un lado, tenías a los líderes religiosos, los sabios y los eruditos del primer siglo. Los que se suponía que tenían todas las respuestas. Exacto. Ellos poseían un corazón altivo. Entonces, al escuchar la parábola, su reacción instintiva no era la curiosidad, sino la ofensa o una falsa certeza. Fingían entender o de plano descartaban el mensaje, lo que resultaba en un endurecimiento de sus corazones. Quedaban bloqueados fuera del entendimiento. Así es. Pero por otro lado, tenías a un grupo pequeño, los discípulos, que asumieron la postura de la ignorancia. Actuando con la vulnerabilidad de un niño, se acercaban en la intimidad y simplemente decían algo como, «Oye, no entendimos absolutamente nada, necesitamos la explicación». Y solo a ellos se les entregaba la llave. Solo a ellos. Fíjate que hay un precedente histórico fascinante en las fuentes que ilustra perfectamente esta dinámica del corazón humilde. Hablo del rey David y el profeta Natán. Esa historia es impactante. Sobre un hombre rico y poderoso que, teniendo inmensos rebaños, decide robarle la única y pequeña oveja a un hombre extremadamente pobre, solo para alimentar a un invitado. Una provocación total. Total. David, al escuchar la historia, estalla en furia y exige la pena máxima para ese hombre rico. Y justo en ese momento de clímax, Natán le dicta la sentencia en la cara. Le dice, ese hombre eres tú. Y el peso de esa interacción radica en lo que sucede justo después, porque David tenía el poder militar y político para decapitar al profeta en ese mismo instante, ¿no? Claro, con chasquear los dedos. Reyes anteriores como Saúl, por ejemplo, tenían la costumbre de justificarse agresivamente o de atacar físicamente a quien los confrontara. Sin embargo, David absorbe el golpe. Se rinde. Se rinde, acepta su error, se quiebra internamente y se arrepiente. Y las fuentes señalan que ese es el mecanismo exacto de una parábola. Es un espejo diseñado para juzgar a quien lo mira. El corazón correcto es el que acepta el veredicto sin defenderse. ¡Qué fuerte! Bueno, entendiendo que los discípulos lograron pasar esta prueba de humildad al pedir respuestas en privado, creo que es fundamental analizar el contenido de esa revelación. Sí, entremos en materia. Específicamente cuando pidieron descifrar la parábola del trigo y la cizaña. Porque, según los documentos, esta explicación pulveriza toda la expectativa teológica que existía sobre el reino de los cielos. La pulveriza porque modifica el paradigma desde su misma raíz temporal. Las fuentes establecen que la parábola del trigo y la cizaña es la declaración oficial de que el reino de los cielos no es un evento en pausa. No está en una sala de espera. Exacto. Comenzó a germinar en el primer siglo a través del mensaje de la Buena Nueva. Contradice de frente la idea de que es exclusivamente un imperio que bajará del cielo en un futuro distante. Para visualizar este concepto, las fuentes sugieren algo similar a plantar una bellota en el centro de un bosque inmenso. Ajá. O sea, el roble ya es una realidad biológica en ese momento. La vida está operando y extendiendo sus raíces en silencio en este mismo instante. No es un árbol de plástico gigante que, ¡pum!, va a aparecer de la nada con luces de neón en un evento espectacular del futuro. Me gusta la imagen del neón porque contrasta mucho con lo orgánico del proceso. Claro, el relato dice que el sembrador plantó la buena semilla, que representa a los hijos del reino en el campo, que es el mundo. Es un proceso orgánico y milenario. Las fuentes le añaden una capa de tensión inmensa a todo esto, porque este crecimiento silencioso chocaba de frente con las expectativas judías del primer siglo. Ellos querían acción inmediata. Querían un rey militar para expulsar a Roma. Y lo curioso es que esto sigue chocando hoy con innumerables sistemas religiosos modernos. Gran parte de las doctrinas actuales siguen esperando un cumplimiento profético súper literal. Sí, un milenio físico, un trono literal en Medio Oriente, un templo de piedra. Exactamente. Sin embargo, el análisis profundo de los textos advierte que las profecías del Antiguo Testamento, como las visiones de Ezequiel o Isaías, encontraron su cumplimiento espiritualizado y definitivo en la figura del Mesías, no en ladrillos y cemento. Ok, pero entonces, si la expectativa de un reino político terrenal es incorrecta, todo el concepto del futuro cambia radicalmente para nuestra audiencia. Totalmente. Porque la expectativa profética final ya no sería la inauguración del reino en la tierra, sino más bien la conclusión del ciclo agrícola, ¿no? La gran cosecha final. El fin del siglo o, digamos, la consumación de esta edad. La narrativa describe que, en ese punto final,
entidades angelicales ejecutarán la ciega. Y el factor crítico aquí es la simultaneidad. Todo al mismo tiempo. Sí, justos e injustos son separados en el mismo evento. El trigo es recogido y llevado a los graneros del Padre, que los textos identifican como moradas celestiales, mientras que la cizaña es arrojada al fuego, lo cual simboliza el juicio sobre esta tierra material. A ver, aquí tengo que frenarte con una duda súper común. Si la cosecha final implica ser llevados a moradas celestiales, ¿cómo funciona esto a nivel físico? Esa es la gran pregunta. Porque, o sea, hay muchísima confusión y existen corrientes enteras que enseñan que las personas van a vivir eternamente en la Tierra con cuerpos biológicos normales, ya sabes, construyendo casas, teniendo hijos. Frente a esta visión tan terrenal, ¿qué dicen realmente las fuentes sobre la mecánica de este evento? Basándose estrictamente en las cartas apostólicas, las fuentes argumentan que será un evento de alteración física radical. Radical. Muy radical. Quienes sean identificados como la buena semilla no van a retener su biología actual. Se describe una transformación hacia cuerpos celestiales, adquiriendo una naturaleza similar a la de los ángeles. ¡Wow! Completamente desprovista de la mortalidad, de la digestión o la reproducción biológica. O sea, es una metamorfosis hacia una dimensión espiritual, no la extensión indefinida de la vida humana en un planeta restaurado. ¡Qué interesante! Pero bueno, volviendo a la parábola, si el campo ya está sembrado y este reino invisible sigue creciendo rumbo a esa metamorfosis final, creo que nos toca abordar el componente más oscuro de la historia. El sabotaje. Sí, ¿qué sucede cuando, bajo el amparo de la oscuridad, un enemigo se infiltra y esparce semillas de mala hierba exactamente en el mismo suelo fértil? Pues mira, es una táctica de sabotaje brillante por lo sutil que es. Y la botánica de esta historia es francamente aterradora. ¿Aterradora? ¿Por qué? Porque la cizaña, históricamente conocida como joyo, es una planta que durante toda su fase de crecimiento mimetiza perfectamente al trigo. O sea, son visualmente idénticas. Idénticas. Tienen el mismo tallo, el mismo color, la misma altura. Solo en el último instante, cuando las espigas maduran y deben dar fruto, es que revelan su verdadera naturaleza. Y el enemigo siembra lo que los textos llaman los hijos del maligno directamente entremezclados con el trigo. Y aquí es donde las fuentes lanzan, para mí, una verdadera bomba teológica que fractura por completo muchísimas estructuras modernas. A ver. Porque afirman que el trigo puede convertirse en cizaña. Y déjame frenar un segundo porque esto parece un error botánico insalvable. Digo, una manzana no muta espontáneamente en una naranja. Claro, en el mundo natural eso no pasa. Entonces, ¿cómo justifican las fuentes que la esencia espiritual de un individuo pueda corromperse a ese nivel? Porque esto desmiente de tajo la famosísima doctrina de una vez salvo, siempre salvo. Es verdad, la objeción botánica es muy lógica, pero las fuentes resuelven este aparente imposible utilizando otro principio agrícola que aparece mucho en los textos apostólicos, el injerto. Ah, ¿el injerto? Sí. En la carta a los romanos, por ejemplo, se describe como una rama de olivo silvestre, que estaba destinada a no dar buen fruto, puede ser cortada e injertada contra naturaleza en un olivo cultivado. Pasando de un estado de muerte a recibir la savia de vida. Exactamente. El argumento es puramente deductivo. Si una naturaleza corrupta puede ser alterada milagrosamente hacia la luz mediante una intervención sobrenatural, pues el proceso inverso no solo es posible, sino que es un peligro inminente. ¡Wow! Y supongo que el caso de estudio clásico que documentan las fuentes para probar esta mutación es Judas Iscariote, ¿no? Ese es el ejemplo perfecto. Judas no era un infiltrado desde el día 1. Él era parte del círculo íntimo, caminó con el maestro, vio los milagros, o sea, fue considerado trigo legítimo. ¿Pero algo pasó? Sin embargo, su naturaleza sufrió una metamorfosis letal hasta convertirse en lo que los textos denominan el hijo de perdición. Pasó de ser trigo a ser cizaña pura. La pregunta obligada entonces es, ¿qué detona esa mutación? Y leyendo las fuentes, identifican al agente catalizador como la levadura. La famosa levadura, que en el lenguaje de las parábolas representa las enseñanzas adulteradas, los dogmas de hombres y todas estas tradiciones religiosas impuestas. Fíjate que el mecanismo de la levadura es fascinante si uno lo analiza científicamente, porque es un hongo microscópico que al introducirse en la masa comienza un proceso de fermentación invisible, consume los azúcares, libera gases e infla la masa con aire. La hace parecer más grande.
Exacto. La hace parecer más grande de lo que realmente es, pero alterando absolutamente toda su composición química desde adentro. Es una metáfora perfecta del orgullo religioso, estoy segura. Inyectar sistemas de legalismo, imponer la búsqueda de cumplimientos literales terrenales o arrastrar a las personas hacia instituciones corrompidas actúa exactamente como ese hongo. Te infla. Te infla el ego. Le hace creer a la persona que es superior por cumplir ciertas reglas externas, mientras que internamente destruye la dependencia genuina hacia el Creador. Esa es la receta exacta mediante la cual la buena semilla muta en maleza. Pero entonces surge un dilema operativo inmenso. Si la levadura muta a la semilla y la cizaña resultante es idéntica al trigo en apariencia, ¿qué se supone que debe hacerse dentro del campo? Porque el amo de la siembra en la parábola da una orden restrictiva clarísima. Dice, no arranquen la cizaña antes de tiempo para no arrancar también el trigo con ella. Sí, una instrucción directa. Entonces, ¿significa esto que la postura correcta es la pasividad total? O sea, ¿se debe tolerar a los falsos maestros y observar en silencio cómo esparcen el veneno en las comunidades? No. La directriz de no arrancar requiere muchísima precisión. Las raíces del trigo y la cizaña se entrelazan bajo tierra. Entonces, arrancar a una persona del mundo o dictar su sentencia eterna le corresponde de manera exclusiva a los ángeles en la siega final. Los humanos no tienen esa autoridad. El ser humano no tiene ni la autoridad ni la visión para ejecutar ese juicio definitivo. Sin embargo, tolerar pasivamente el veneno doctrinal es un error garrafal. El mandato bíblico complementario es juzgar con justo juicio los frutos y las enseñanzas. O sea, no juzgar el destino final del individuo, sino identificar la toxicidad del sistema. Correcto. Si se detecta que una estructura institucional o un maestro está operando como cizaña, la instrucción no es quemar el campo entero, sino aplicar el principio de separación. Claro. Las fuentes citan el llamado de Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. La solución no es intentar purificar un sistema religioso que ya está infiltrado por el enemigo, sino apartarse física y espiritualmente de esas estructuras de error para proteger el propio fruto. Salir del sistema corrompido para asegurar la propia supervivencia. Y esto nos aterriza en el aspecto más crítico y cotidiano de todo este análisis para quienes nos escuchan. A ver. Porque si el panorama histórico y el panorama actual es básicamente un campo minado, donde lo venenoso luce idéntico a lo saludable, ¿cómo puede alguien asegurarse de mantener un crecimiento genuino y dar el fruto correcto, especialmente en medio de la tremenda sequía espiritual contemporánea? Es un gran punto. Y para entender esta sequía, hay que mirar el reloj agrícola que proponen las fuentes a través de las festividades bíblicas. Ajá. El crecimiento expansivo del primer siglo ocurrió durante Shavuot, conocido como Pentecostés. Históricamente, esta era la fiesta de la cosecha de las primicias agrícolas, y en ese contexto literal ocurrió un paralelo espiritual masivo, un derramamiento de lluvia abundante a través del Ruach, el aliento de santidad. Y eso lo cambió todo. Esa precipitación permitió a la primera generación de creyentes generar frutos al 100 por 1. Hubo un estallido de señales sobrenaturales, milagros tangibles y una difusión imparable del mensaje original. Fue un diluvio en todo el sentido de la palabra. Así es. Pero las fuentes trazan una línea temporal muy sobria respecto a hoy y afirman que el clima actual es diametralmente opuesto. El presente se compara con el final del verano agrícola, que es una temporada de sequía profunda. Sí, las condiciones cambiaron. O sea, la expectativa de generar frutos ruidosos al 100 por 1 ya no corresponde al momento histórico. Hoy el rendimiento podría ser, digamos, del 30 por 1. La presencia y la asistencia espiritual siguen existiendo, por supuesto, pero operan más bien como la humedad profunda en el subsuelo, no como los aguaceros torrenciales del principio. Y este es un punto de conexión masivo con muchos movimientos carismáticos modernos. Las fuentes emiten una advertencia muy severa contra las corrientes que prometen fabricar nuevos avivamientos o las llamadas lluvias tardías. Que buscan replicar el ruido. Exacto, buscan replicar el ruido a través de espectáculos emocionales, manifestaciones físicas extravagantes o comportamientos fuera de control. Los textos categorizan estas exhibiciones como simulaciones y parte de los engaños diseñados para el fin de los tiempos. ¿Qué advertencia tan fuerte? Lo es,
porque la verdadera manifestación del espíritu, detallan las fuentes, nunca anula el dominio propio de la persona, sino que produce una profunda sobriedad, humildad y un estado de obediencia silenciosa. ¿Sabes? Es como la reacción natural ante una crisis climática. El instinto humano siempre busca el espectáculo. Uno quiere ver relámpagos, escuchar truenos ensordecedores y sentir tormentas masivas para tener, no sé, la falsa seguridad de que se está experimentando un crecimiento espiritual real. Se busca el ruido institucional. ¿Tal cual? Pero la botánica básica nos dicta que, durante una sequía implacable, la supervivencia de un roble no depende de si el cielo está tronando o haciendo un espectáculo luminoso espectacular. Claro que no. Depende única y exclusivamente de la capacidad de la planta para hundir sus raíces en un silencio absoluto, perforando la tierra árida hasta encontrar esa agua subterránea. Esa imagen ancla a la instrucción fundamental de las fuentes: construir sobre la roca firme. Para lograr fecundidad cuando el ambiente exterior es hostil o está plagado de cizaña, la estrategia no es andar cazando emociones temporales. Entonces, ¿cuál es? Es fijar la mente en las palabras exactas y no adulteradas del Mesías. Es sostener la obediencia al diseño original del Padre y vivir una fe que se valida mediante la conducta moral y ética en la oscuridad de la vida diaria, y no mediante la ostentación de afiliaciones a organizaciones religiosas humanas. Pero a ver, llevando esto al terreno de la supervivencia superpráctica, en un mundo donde existen miles de sistemas, denominaciones y maestros, donde cada uno levanta la bandera de poseer la verdad absoluta y todos, absolutamente todos, parecen trigo a simple vista, Sí, la confusión es enorme. ¿cuál es el filtro de emergencia que alguien puede aplicar hoy mismo para diagnosticar si su raíz está absorbiendo agua subterránea pura o un veneno mortal disfrazado? El filtro de diagnóstico más eficiente, destilado de todas estas fuentes, es el autoexamen del fruto interno frente al sistema. La pregunta clave es la trayectoria de la enseñanza. A ver, explícame eso. O sea, ¿la doctrina que se está absorbiendo genera una dependencia hacia la estructura humana? ¿Promueve la superioridad moral? ¿O exige el sometimiento a tradiciones inventadas por clérigos y rabinos? Si el resultado es sentirse parte de una élite exclusiva por cumplir reglas externas, eso es la levadura inflando la masa. ¿Qué forma tan clara de verlo? Y por el contrario, la buena semilla invariablemente produce un quebrantamiento del ego, genera una profunda humildad, dependencia directa del creador sin requerir intermediarios institucionales y transforma el carácter hacia la compasión y la rectitud silente. Es un filtro implacable que destroza gran parte del status quo religioso. Bueno, ha sido un recorrido sumamente denso y profundo, así que creo que es fundamental recapitular las grandes piezas de este rompecabezas. Sí, para llevarnos lo más importante. Primero, descubrimos que el reino de los cielos no es una utopía geopolítica esperando en el futuro, sino una realidad invisible y operativa desde hace 2 milenios. Así es. Segundo, vimos que las parábolas son mecanismos de encriptación diseñados específicamente para dejar fuera a quienes confían en su propio orgullo. Exacto. Tercero, que la amenaza más grande no es el mundo secular exterior, sino la mutación interna. El peligro activo de que la levadura de las tradiciones humanas corrompa la buena semilla y la convierta en cizaña idéntica al trigo. Ni buscar espectáculos, sino hundir las raíces en la obediencia estricta, produciendo fruto genuino mientras se aguarda la separación definitiva. Excelente resumen. Porque en última instancia hay que recordar que el evento de la siega es el gran igualador de la historia humana. En ese punto de convergencia, ninguna etiqueta denominacional, ningún título teológico, ni los años invertidos en defender una institución tendrán el menor peso. El segador angelical no va a mirar el letrero en la puerta del campo, solo evaluará la naturaleza molecular de la cosecha. Y eso nos deja frente a un abismo psicológico muy pesado para nuestra audiencia. Una idea que le da la vuelta completa a esa ilusión de tener un jardín perfectamente organizado y seguro. Porque si en esa cosecha final la separación entre lo eterno y el fuego dependerá exclusivamente de la verdadera composición interna del fruto, despojando por completo la apariencia externa de santidad o las justificaciones históricas, pues resulta francamente aterrador considerar qué sucedería si las doctrinas, las reglas inquebrantables y las veneradas instituciones religiosas que hoy se defienden con uñas y dientes resultan ser, en la realidad objetiva de los cielos, exactamente la misma maleza letal de la que la antigua parábola nos advirtió hace 2 milenios.
Deja a cualquiera que se tome en serio la búsqueda de la verdad con una interrogante que debería quitar el sueño. Definitivamente. Se está invirtiendo la existencia entera cultivando cuidadosamente la semilla original en la profundidad de la raíz. O simplemente se está desperdiciando una vida regando meticulosamente la cizaña venenosa que un enemigo plantó bajo un nombre sagrado mientras todos dormían. Con eso los dejamos por hoy, en este análisis profundo.